Saludo cariñoso para todos nuestros hermanos que por diferentes medios estén recibiendo la predicación de este día. Un saludo, repito, un saludo cariñoso para los miembros de la congregación Centro Cristiano, así como también para todos aquellos hermanos que el Espíritu Santo ponga en sintonía de esta producción. Yo esperaría que todos aquellos hermanos de la congregación y de cualquier otra congregación que han estado respondiendo a sus devociones personales, internas, con Dios, estén listos para que cuando nos den el banderillazo de salida, por decir así, para que nos podamos reunir, lo puedan hacer con alegría. El culto no puede ser sustituido con ninguna otra actividad. Todas las otras actividades son buenas, actividades de familia son buenas, pero el culto no puede ser sustituido. Una vez más, les pido que me permitan iniciar esta predicación hablando de mí mismo. No para despertar lástima, no es esa mi intención, o elogiarme a mí mismo, sino porque es la verdad. Lo dije al otro día, espero que ustedes lo recuerden. Me considero y por lo tanto me declaro un hombre como un hombre emproblemado. No problemático, aunque es posible que lo sea, sino emproblemado. Y lo más curioso de esto es que la mayoría de mis problemas fundamentalmente dependen de lo que creo, dependen de mis convicciones. Mi sentimiento y condición de emproblemado por las convicciones no es nada nuevo, ni es un asunto personal que solo pasa por mí, porque la han sentido y sufrido otros hombres, y en el caso de los más antiguos, su testimonio está escrito en la Biblia, por supuesto. En el caso de los medios antiguos, sus experiencias están escritas en la historia, y en el caso de los más nuevos, lo estamos sufriendo en silencio o solo hablamos cuando hay la oportunidad como la tengo hoy y como les pedí permiso que me permitieran iniciar esta predicación. En el caso de los personajes antiguos, uno de ellos fue Jeremías y él da testimonio personal de sus problemas por sus convicciones y dice: porque cuantas veces él hablaba, decía algo, dice, doy voces, grito. El mensaje de él era violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Permítanme repetir estas declaraciones de Jeremías. Dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El asunto es que salvo lo que sucede en nuestros días, los grandes hombres de Dios no han gustado, no han sido populares por causa del mensaje que han predicado, porque en la mayoría de casos la palabra del profeta confronta al pueblo para llevarlo al arrepentimiento y al cambio. En el caso mío, y dado a mis convicciones, mucho de lo que predico no gusta, porque va en contra de la manera de pensar y de creer de la mayoría, y de ahí que no guste lo que digo, y para muestra, póngale mucho cuidado a la predicación de hoy, que estoy seguro que algunos no estarán de acuerdo, y yo esperaría que no sean muchos. Como es del conocimiento de todos, por causa del COVID-19, el gobierno suspendió la libertad y derecho de reunirnos en culto, para celebrar nuestro culto a Dios, y al respecto pienso que se tuvo razón,
porque aunque no estoy de acuerdo, que primero se abre el comercio antes que el culto, pero la suspensión creo que fue razonable. De la misma manera, es del conocimiento de todos que posiblemente en un futuro cercano y siguiendo protocolos o el protocolo de salud, se nos habilitará la libertad de reunirnos para celebrar culto a nuestro Dios. Y yo esperaría que ustedes digan amén, sí, amén, hermano. Es por esa transición que he sentido necesidad y pienso, fui guiado por el Espíritu Santo a preparar y compartir esta predicación sobre el culto. Según mi manera de pensar, el culto es una de las actividades espirituales más importantes, y no por los diezmos, como lo dicen algunos, porque he leído algunos mensajes en los que dicen que los pastores están preocupados por los diezmos, y doy mi testimonio personal, que yo he creído que a quien les sirvo es a Dios y Él se encargará de mi vida. Entonces, no por los diezmos, como dicen algunos, sino porque es la manera establecida para presentarse a Dios en comunidad. El culto es para que nos presentemos a Dios en comunidad. Pero en esta ocasión me voy a referir al culto bajo el tema restauremos el culto, casi como un llamado. Y les pido que por favor lo repitan conmigo. Restauremos el culto. Restauremos el culto. Y repito, este tema lo coloqué así con la idea de que fuera un llamado para todo el pueblo del Señor, a fin de que podamos restaurar el culto al Señor. Y como una muestra de lo que dije sobre los problemas que producen mis convicciones, no me voy a referir a la restauración de los cultos después de esta suspensión por el COVID-19, sino que me voy a referir a la restauración del culto de acuerdo al protocolo bíblico y de acuerdo al propósito de Dios con esta bendita actividad. Así que debo de dejar claro que no me voy a referir en esta predicación a la restauración del culto en la misma forma que lo estábamos haciendo por esta suspensión, sino a restaurar el culto de acuerdo al modelo bíblico y de acuerdo al propósito de Dios. Con esa aseveración estoy diciendo que según yo, y aquí vienen mis problemas, estoy diciendo que según yo, antes de esta suspensión, los cultos, nuestros cultos, en la mayoría de casos, no estoy diciendo todos, es posible que alguno diga yo no, pero en la mayoría de casos se habían apartado de los protocolos bíblicos e históricos, y poco a poco se fueron convirtiendo en conciertos musicales, en reuniones sociales y hasta comerciales. Es triste cómo los cultos se han convertido en medios comerciales. Casi parecido al culto que encontró el Señor Jesucristo cuando llegó al templo. Espero que ustedes lo estén recordando. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Antes de Él dijo, mi casa la han convertido en cueva de ladrones. Un mensaje muy fuerte. Hasta antes de esta suspensión, los cultos, nuestros cultos, tenían diferentes matices entre los que estaba lo social, lo emocional, lo musical, lo comercial, lo superficial y hasta la falsedad, con una gran ausencia de oración, adoración y edificación y verdadera fraternidad. Permítanme repetir estos dos aspectos que acabo de decir porque los considero sumamente importantes. Antes de esta suspensión, los cultos, nuestros cultos, tenían diferentes matices entre los que estaba lo social, lo emocional, lo musical, lo comercial, lo superficial y hasta la falsedad, con una gran ausencia ¿de qué? De oración. Poco se ora en nuestros cultos, adoración, edificación y verdadera fraternidad, porque en nuestros cultos no hay verdadera fraternidad. Y repito, estas son las cosas con las que yo digo, o por las que digo, y el mensaje no es bien recibido. Sería muy triste, y escúcheme bien esta parte, sería muy triste y lamentable que después de este tiempo de suspensión
siguiéramos haciendo lo mismo y comportándonos de la misma manera que nos estábamos comportando. Sería muy triste que lo hiciéramos. Yo esperaría que esta suspensión nos sirva para empezar, para corregir y para hacer las cosas de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios. Es en ese sentido que en esta predicación me voy a referir a la restauración del culto, pero de acuerdo al modelo bíblico, de acuerdo al propósito de Dios y en nuestro caso, de acuerdo al propósito del Espíritu Santo, porque no olvidemos que el que dirige la iglesia en este tiempo, en la dispensación de gracia, es el Espíritu Santo. Así lo enseñó el Señor Jesucristo. De acuerdo a mi estilo de predicador, siempre tengo la necesidad de contar con definiciones de los principales vocablos de mi tema. Creo que ustedes lo observan o lo han observado. Es en ese sentido que vamos a ver la definición, vamos a empezar por medio ver la definición del vocablo culto. ¿Qué significa el vocablo culto? Como nadie es original y yo menos, quise buscar una definición del vocablo culto que en alguna manera estuviera de acuerdo a mi manera de pensar y creer, y en ese sentido encontré los siguientes detalles que, aunque no estoy del todo de acuerdo, dicen algunas verdades. En nuestro idioma, el vocablo culto está asociado o relacionado a la cultura, especialmente a una persona culta, y tiene los siguientes sinónimos: educado, instruido, docto, sabio, erudito, ilustrado, civilizado y cultivado. Esos son los sinónimos de la palabra culto en nuestro vocabulario, en nuestro idioma. Es en ese sentido que algunos dicen que el culto es para cultivarse o culturizarse, y aunque no es esa la verdadera definición, veo la culturación como un resultado. No se puede negar que un creyente que asiste periódicamente a los cultos es una persona culta, porque aprende buenos modales. También encontré la definición que dice que culto es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considere divino. Espero que tenga en mente esta definición. La encontré en internet. En el caso nuestro, creo que estamos de acuerdo en el sentido que el culto es un medio para mostrar devoción, respeto, veneración y mucho más, pero no hacia algo o hacia alguien que se considere divino. Nosotros no lo consideramos, cuando menos yo no lo considero así. Yo esperaría que también ustedes, sino presentar adoración, reverencia al único Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Después de meditar en estas definiciones y no encontrarlas tan completas, me decidí por formular una propia definición, y es la que expongo a continuación, y lo hago con sencillez y humildad. Culto, y yo esperaría que los creyentes, los miembros de Centro Cristiano, tan pronto van a oír esta definición, la repitieran conmigo, porque en otras ocasiones ya lo he hablado al respecto. Culto es la reunión de los santos, y desde aquí empiezan las cosas en las que nadie quiere aceptar lo que estoy diciendo. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, y para recibir su bendición, la bendición de Dios, y edificación, y tener comunión los unos con los otros. Permítanme que, aunque no voy a referirme en esta predicación específicamente a esta definición, permítanme que la repitamos. Culto es la reunión de los santos. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, y para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. En una siguiente predicación vamos a considerar los diferentes aspectos que conforman esta definición, pero hoy solo lo vamos a tener en mente como fondo de la predicación de hoy, que, como ya saben,
tendrá que ver con la restauración del culto, es decir, restaurar esos aspectos que están en esta definición, pero hoy solo vamos a ver con el vocablo restaurar el culto. Para restaurar debió o debe de haber un estado original. No se puede restaurar algo que no existió o algo que no se deformó. Así que para restaurar debe o debió haber un estado original. El vocablo restaurar significa reparación o arreglo de los perfectos de una obra, en el caso de esta definición, una obra de arte, un edificio u otra cosa. Eso significa restauración. También el vocablo restaurar significa modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes y originalmente tenía. Se va a restaurar y se le van a hacer algunos cambios, pero que tiendan a restaurar como era esa cosa en el original. En este caso, estamos hablando de la restauración del culto, y como lo dije anteriormente, no me estoy refiriendo a la restauración del culto después de este periodo de suspensión por causa del COVID-19, sino que me estoy refiriendo a la restauración del culto de acuerdo al instructivo bíblico, porque según yo, y quisiera estar equivocado, pero es posible que no lo estoy, según yo, hasta antes de esta pandemia, nuestros cultos se habían apartado del modelo bíblico. Se habían apartado del modelo bíblico. En la restauración del culto, y es en ese sentido pues que acabo de decir que solo se puede restaurar aquello que ya existía pero que se había vuelto defectuoso. En la restauración del culto vamos a tomar como modelo la restauración del culto judío. Tenemos que ir a la palabra de Dios, y en ese sentido vamos a ver la restauración del culto o de un culto judío, de un culto del pueblo de Israel. Este asunto de perder el objetivo, especialmente del culto, no es nada nuevo, y siempre que esto ha sucedido, el pueblo ha pagado un alto precio. Yo no niego que cuando veo las situaciones difíciles por las que estamos pasando, quisiera estar equivocado, que no se deba a que el pueblo de Dios, la iglesia, se ha apartado de los verdaderos principios que debe de llevar. Estoy diciendo que el apartarse ha llevado al pueblo, en el caso de Israel, a la esclavitud, pasando por la pérdida de fe y de su identidad, al punto que casi uno la gente no sabe que uno es un evangélico. En el caso que nos ocupa, la nación judía, especialmente sus mejores hijos, fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron en aquella condición por 70 años, y salieron de aquella condición hasta que Dios tuvo misericordia de ellos y levantó a hombres, en este caso a 2 hombres, que fueron los líderes de esta restauración. En la misión de restauración, lo primero que hicieron fue restaurar el templo, y restaurando el templo, vino la restauración del culto. Para conocer los pormenores de este proceso hasta llegar a la restauración del culto, deberíamos de leer los libros de Nehemías y Esdras, pero por asuntos de tiempo vamos a leer un pasaje que específicamente trata de la restauración del culto. Me refiero, el pasaje a leer será Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 9, un pasaje un poco largo, pero de todas maneras la predicación debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y Nehemías 8, 1 al 9 dice de la manera siguiente: y se juntó todo el pueblo, me agrada, y lo voy a ir haciendo despacio para que vaya conmigo. Los que tienen la oportunidad de tener una Biblia, qué agradable que lean conmigo. Y dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y se juntó todo el pueblo en este lugar. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel,
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes. Y leyó en el libro, en el 7º día del mes, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Desde el alba, escuche bien esto, guárdelo, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha. Mire qué bonito esto, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Azbadana, Zacarías, Mesulmán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo que estaba más alto, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Abanía, Serebías, Jamín, Acud, Sabataí, Odías, Maasías, Kelita, a Zacarías, Josabed, Anán y Melaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué lindo, bendita sea esta palabra en nuestros corazones. Y todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuáles son los aspectos que dieron y se tienen que dar si se quiere restaurar el culto de acuerdo al modelo bíblico? Repito esta pregunta. ¿Cuáles son los pasos que se dieron, que dio el pueblo de Israel, que dieron los líderes para restaurar el culto? Y se tienen que dar, tenemos que dar nosotros si queremos que se restaure el modelo o el culto de acuerdo al modelo bíblico. ¿Cuáles? Eso es lo que vamos a considerar en esta predicación. En la restauración del culto, el liderazgo es decisivo. Repitan conmigo, en la restauración del culto, el liderazgo es decisivo. A mi manera de entender, este es el método de Dios. Este es el método. Siempre que la humanidad, pero especialmente el pueblo de Dios, se ha apartado del camino, siempre que se ha apartado del camino, Dios levanta a uno o más personas que sean el medio y trabajen en pro de esa restauración. Ese es el método de Dios. En esa búsqueda de Dios, de ese liderazgo, están los líderes primarios. Es decir, Dios se busca a los líderes primarios y líderes de apoyo, teniendo cada uno un rol importante y determinante. El líder de apoyo no puede decir, como yo no soy el primario, no soy importante. En el liderazgo, todos los liderazgos son importantes. Estoy diciendo que en el liderazgo es determinante para la restauración del culto, porque de la misma manera el liderazgo es responsable y culpable de su deterioro. Por eso es que hoy debe de ser responsable de su restauración, y lo repito. Y esto, que el liderazgo es culpable y responsable, está muy claro en la aplicación profética de las 7 cartas de Apocalipsis, las cuales son dirigidas al pastor. Si usted lee Apocalipsis 2 y 3, y ahí están las cartas a las 7 iglesias así conocidas, va a encontrar que lo primero es, escribe al ángel, y ese vocablo tiene que ver con el pastor, las cuales son dirigidas al pastor, quien en algunos casos recibe elogios hablando de esas cartas, y en otras reprimendas. Tal es el caso del ángel de la Odisea.
Esas cartas están dirigidas al ángel, al mensajero, es decir, al pastor. Y en la carta a la Odisea, el Espíritu Santo hace responsable al pastor de la triste y lamentable condición de la iglesia. Por supuesto que así como es responsable de su condición, de su deterioro, también debe de ser responsable de su restauración. Por eso estoy diciendo que el liderazgo es importante para la restauración del culto al Señor. ¿Y qué tiene que hacer este liderazgo para contribuir a la restauración del culto? ¿Qué tiene que hacer? En primer lugar, volver a la Biblia, la cual es la regla infalible de fe y conducta. Volver a la Biblia es el primer paso a dar. También hay que actuar en manera lógica y razonable. El segundo paso, diría, es actuar en manera lógica y razonable. Las ovejas no guían al pastor, sino que el pastor guía a las ovejas. Finalmente, comprender y aceptar que el que lo llamó no fue la iglesia, y por lo tanto no es a la iglesia a la que se le debe de dar cuenta, sino al Espíritu Santo en manera inmediata y al príncipe de los pastores al final de los tiempos. En el caso mío y de los líderes de apoyo de la congregación, espero que me estén escuchando, y en el caso de algunos pastores que me estén escuchando también, yo esperaría que comprendamos y aceptemos que aceptemos nuestra responsabilidad en la restauración del culto, restauración que no depende de lo que la congregación quiere, porque algunas congregaciones y la mayoría de pastores hacemos lo que la congregación quiere, sino vamos a hacer lo que la Biblia dice. En la restauración del culto, la Biblia es el libro fundamental. Por favor, repita este postulado que es una división principal de esta predicación. En la restauración del culto, la Biblia es el fundamento. Veamos la función que tuvo el libro de la ley de Dios en la restauración de este culto que estamos tomando. Dice el versículo 2 y versículo 3, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender. Trajo la ley el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este es un aspecto muy importante y determinante de comprender y aceptar, porque la mayoría de líderes y de la congregación misma, a la hora de pensar en el culto, se piensa en lo superficial, en lo emocional, en lo físico, y yo diría hasta en lo carnal. La música no es lo fundamental en la restauración del culto. Lo fundamental y determinante es en la restauración del culto, es la palabra de Dios, la cual debe ser leída, interpretada, aplicada, entendida, creída y obedecida por todos los congregados. Me agrada y nos debería de ser una lección la actitud del pueblo ante la palabra de Dios, de este pueblo del que estamos hablando. Dice que Esdras leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Hay aspectos aquí que me llaman la atención y que estoy pidiendo guianza para poder entenderlos, porque si nota, no habían niños, o si los habían, estaban en otra reunión aparte, porque los niños generalmente distraen a la hora del culto. Yo en forma de broma digo algunas veces que las mamás pellizcan al niño para que el niño llore y así puedan salir del culto y no estar en el culto con la debida actitud. Estoy hablando de restaurar el culto de acuerdo a la instrucción bíblica, porque en los cultos de hoy la palabra de Dios no es lo más importante. Aunque nosotros lo digamos en palabras, he asistido
y con mucha tristeza lo voy a decir, he asistido a algunas predicaciones, a algunas iglesias, y la predicación casi no tiene tiempo. Se ha hecho tanto en el culto, y cuando la gente está tan cansada que ahora dicen, ahora va a pasar la bendita, la predicación, cuando ya no hay tiempo y la gente está cansada. Si se quiere restaurar, hay que ir a la palabra de Dios. En la restauración del culto, la unidad del pueblo es fundamental. En la restauración del culto, la unidad del pueblo es fundamental. El versículo 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y se juntó todo el pueblo. Versículo 2 dice, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Ya lo hemos leído, pero vale la repetición. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 5, versículo 6. Todo el pueblo respondió, amén, amén. Y el pueblo estaba atento en su lugar, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Yo esperaría que notaron en los diferentes versículos que leímos la repetición de todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo, porque la unidad es una de las deudas que tiene la iglesia de hoy. La unidad o la falta de unidad es una de las deudas que tiene la iglesia de hoy. Alguien dijo que la única oración del Señor Jesucristo que no se ha cumplido es sobre la unidad, porque el Señor dijo, San Juan capítulo 17 versículo 21, para que todos sean uno, hablando de la iglesia, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es posible que por la falta de la unidad de la iglesia la gente no está creyendo, porque la gente lo que nos ve es peleando entre nosotros mismos. La iglesia primitiva llenó el requisito de la unidad. Dice Hechos capítulo 2 versículo 1, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Como el objetivo de esta predicación es marcar la senda de la restauración del culto de acuerdo a la Biblia, ahí está uno de los retos que los miembros de la iglesia tenemos por delante, y es la unidad. Y digo tenemos porque los pastores somos los primeros en promoverla y estimularla. Para Centro Cristiano hemos dicho que la unidad de la iglesia es un requisito y es una condición del Espíritu para que Él sea el Señor de la congregación. Si uno no está unido, Él no es el Señor de la iglesia, y si la iglesia está unida, Él es el Señor de la iglesia. Otro aspecto que debemos de hacer hoy es quitar esa falsa unidad que aparentamos. Será costoso. Lo reconozco, quitar esa falsa unidad que aparentamos será costoso, pero ese es el reto, y esa es una evidencia que indicará que la iglesia se ha restaurado de acuerdo al modelo bíblico. En la restauración del culto, la actitud del pueblo, especialmente hacia la palabra, es fundamental. Permítanme repetirlo. En la restauración del culto, la actitud del pueblo, cómo el pueblo se comporte especialmente hacia la palabra de Dios, es fundamental y determinante. Una vez más vamos a leer las citas bíblicas que leímos en el anterior apartado, porque también en ellas se describe la actitud del pueblo, y leer y repetir la palabra de Dios es edificante, debe de ser edificante. Versículo 1 ya lo leímos y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Aquí está hablando de la actitud de la unidad. Versículo 2 dice, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. Versículo 3 dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Versículo 5 dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6 dice, y todo el pueblo respondió, amén,
amén. Ojalá que pueda explicar esto, porque es una de mis tristezas cuando a la congregación yo la forzo. No quisiera forzarla a que diga amén, pero la gente está tan indiferente o no está siguiendo el sentimiento del culto que no saben qué decir amén, y otros dicen amén donde no cabe decir amén. Versículo 7 dice: y el pueblo estaba atento en su lugar. El pueblo estaba atento en su lugar. Y el versículo 9 dice: porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. No sé cuántas veces usted ha llorado oyendo la palabra de Dios o leyendo la palabra de Dios. Entre mis problemas, que ya les he hablado especialmente de mi vida ministerial, está el de la irreverencia en el culto. Para mí es un gran problema la irreverencia en el culto. No puedo soportar que en el culto los hermanos estén platicando o saliendo del templo, incluso que los niños aprendan a caminar a la hora del culto, porque la mayoría de los niños aprenden a caminar en el templo mientras uno está predicando, las mamás platicando entre ellas. Eso tiene que cambiar. La irreverencia en el culto debe de ser corregida. ¿Cuánto me hubiera gustado ser Esdras, especialmente en este culto? Porque en esta gente tenía la actitud que inspira a todo predicador, y que lo contrario irrita al más santo de los predicadores, y mucho más a uno que no es tan santo como yo. Por eso me irrita un poco más. Puntualicemos los aspectos sobresalientes de la actitud de esta congregación y de este culto. Los oídos estaban atentos para escuchar lo que decía el libro. Atención para escuchar la palabra de Dios. La clave para entender y hasta memorizar es escuchar con atención. Y este es el primer aspecto que debemos de corregir si queremos restaurar el culto de acuerdo al instructivo bíblico. El pueblo confirmaba lo que decía. Este lo acabamos de leer y lo hemos leído varias veces. El pueblo confirmaba lo que decía el libro, diciendo amén, amén, amén. Aunque el vocablo amén, estoy dando algunos pequeños detalles, aunque el vocablo amén tiene otros significados y aplicaciones, el de uso común es de usarlo para confirmar lo que estamos escuchando. Si estamos escuchando, uno dice amén para decir, es cierto, lo creo, especialmente sobre la palabra de Dios, aunque algunos hermanos lo usan sin entendimiento. Yo reconozco que pasa eso. El otro día estaba contándoles, y esto es común en algunas congregaciones, que un hombre estaba testificando de su vida anterior, detalle que a mí no me gusta, que se hable más de lo que uno fue, más que de la obra que el Espíritu Santo ha hecho. Y un hombre, hermano, estaba hablando así eufóricamente que él había sido malo, que había robado, que había asaltado, y dijo, y yo he violado a muchas mujeres. Y una hermana que estaba allí dijo, amén, amén. Es decir, solo para decir que era cierto, pero ese amén no glorificaba a Dios. Alzaban sus manos. Y muchas veces los hermanos somos tan raquíticos para alzar las manos. El que más solo levanta así medio, pero un poco cansado. Y este asunto de levantar las manos, si se hace con entendimiento, tiene su resultado. Las manos se deben de levantar como señal de obediencia, de libertad, de alabanza y hasta como gratitud. Levanto mis manos y el pueblo aquí lo hacían, y si lo hacían debemos de hacerlo, y hacerlo con entendimiento. Se humillaron inclinándose a tierra. Se humillaron inclinándose a tierra. Si alguna actitud es necesaria en el culto al Señor, es la humillación delante de Dios, porque con ella se está crucificando el orgullo, el egoísmo y la soberbia. Y aunque lo externo no es lo más importante, deberíamos de empezar con eso, es decir, postrándonos al piso. Alguien ha dicho, es que las cosas así uno las hace. No, empecemos con eso, y después el Espíritu Santo seguirá trabajando, tratando con nosotros. Y adoraron. Es lindo esto, y adoraron. Creo que en esta parte estamos considerando el aspecto más en crisis del culto de hoy. La adoración, la falta de adoración. Por alguna razón,
que debemos de ser culpables los pastores y los líderes, el culto no es una reunión de adoración, puede ser de cualquier otra cosa, pero menos de adoración, aunque en papel sí. Por ejemplo, las asambleas de Dios en sus normas, en su reglamento de doctrina, dice que el primero y gran objetivo del culto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. En papel ahí está, pero realmente el culto ha perdido su sentimiento de adoración. En palabra lo decimos, que lo que Dios busca son adoradores, pero en la práctica no es cierto que nuestro culto tenga la actitud de adoración necesaria y apropiada. En la restauración del culto bíblico, este debe de ser uno de los aspectos a restaurar, la adoración. En la restauración del culto, esta reunión debe de ser santificada. En la reunión del culto, esta reunión, el culto mismo, debe de ser santificado. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Realmente, ¿qué es lo que querían decir? ¿O qué es lo que se quiere decir con esto de día santo es a Jehová? El vocablo santo o santificado significa apartado y consagrado a Dios, con lo cual querían decir que ese día que ellos estaban restaurando el culto al Señor era santo, era apartado y era consagrado por causa del culto y para la celebración del culto. Y ya vimos todo lo que hicieron ese día santo y en esa santa reunión que fue la restauración del culto. Ya vimos todo lo que ellos hicieron. Aunque para un creyente verdadero todo el tiempo debe de ser santo, es decir, apartado y consagrado para Dios, el tiempo del culto es un tiempo exclusivo, es un tiempo especial para ser santificado. Sin duda alguna, yo estoy convencido que esa reunión que nosotros llamamos culto nació en la mente de Dios y responde a grandes objetivos divinos. Nació en la mente de Dios y responde a grandes objetivos divinos, razón por la cual debe de ser una reunión santificada, con lo cual quiero decir que debe de ser un tiempo apartado y consagrado a Dios. Lamentablemente, en los últimos tiempos, lo dije poco antes, en los últimos tiempos el culto ha perdido especialmente esa característica de santidad y se está volviendo una religión sacrílega donde se está valiendo de todo. En lugar de ser una reunión santificada, es una reunión sacrílega donde se está valiendo de todo. Es por eso que en esta encrucijada en que nos encontramos, en que nuestros cultos tradicionales fueron suspendidos, al volver a esa celebración deberíamos restaurar el culto de acuerdo a los principios bíblicos. Y el principal aspecto es la santificación del culto. Es decir, que sea una reunión apartada y consagrada para Dios y para la santificación del pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra y que estemos atentos y listos para restaurar el culto al Señor.